Bueno, entonces la palabra nicolaíta está compuesta de dos. Podemos separar en la palabra Nico por un lado y Laos. La palabra que se traduce de la lengua griega significa autoridad o conquista. Buscar autoridad o conquista por un lado, que es lo que siempre el ser humano ha anhelado. Querer dominar, querer controlar, querer gobernar. Y si bien en el orden de Dios existe el gobierno, es necesario que hagamos algunas aclaraciones con respecto al ejercer la autoridad en la tierra, en los gobernantes, y cómo se ejerce la autoridad en la obra de Dios. Y por otro lado, entonces tenemos la otra palabra, laítas o lao en este caso, que significa pueblo. O sea, ejercer autoridad sobre el pueblo. En síntesis, entonces, juntando la palabra nicolaíta significa ¿por qué el Señor lo identificó? Y además en el libro, en el mensaje a Éfeso, encontramos claramente que el Señor decía que la obra de los nicolaítas, o sea, la obra él le aborrecía. Imagínense un Dios de amor que aborrece algo. Algunos medio no lo creen. Dicen, no puede ser que Dios sea, al final Dios es amor o no es amor. Bueno, Dios es amor, pero también por otro lado dice fuego consumidor. Pero en este caso todavía no lo está consumiendo. Le está diciendo que se arrepientan de la obra de los nicolaítas. Y aquí, en la iglesia, fíjese cómo salta de un lugar a otro. Aquí en la iglesia de Pérgamo encontramos que los nicolaítas ya tenían una doctrina. Estuve mirando un video que luego le voy a recomendar. Un hermano allí, un joven predicador de la palabra de Dios, muy bien explicando este tema. Saqué algunos apuntes para compartir con la audiencia. Nos va a llevar seguramente algunos días, pero quisiera también compartirle eso para que usted pueda identificar entonces cuál es el significado o cómo actúa. Y en síntesis, algunos lo enfocan de una manera y otros lo dan otro enfoque, ¿no? Allí entonces había dentro de esta congregación o de esta iglesia personas que habían aprendido seguramente la doctrina de los nicolaítas. Pero vamos entonces haciendo algunos comentarios y luego vamos a tratar de desarrollar seguramente en otros programas también. Pero la doctrina de los nicolaítas enseñaba por un lado que los pecados de la carne no tienen relación con la salvación del alma. De allí vamos a sacar la doctrina, por ejemplo, del salvo siempre salvo y otras que son de mucha destrucción en el pueblo cristiano. Y por el otro lado, sí, específicamente con el tema de la autoridad. Dice, el deseo de ejercer el gobierno manipulando y torciendo el significado de las escrituras. Eso entonces lo podemos hacer en síntesis, pero luego vamos a ir al desarrollando. Porque si bien usted tiene la libertad para anhelar y desear lo que le parece mejor, usted al estar ya dentro del pueblo de Dios tiene que moverse de acuerdo a las escrituras. Y en este momento, bueno, me trae a memoria lo que siempre compartía un hermano allí en Resistencia, donde también tenemos la obra del Señor. Y él decía que el Señor Jesús, cuando le preguntaban acerca de la autoridad, el Señor le respondía, entre ustedes, el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Y no será como entre las naciones donde los gobernantes se enseñorean y los demás deben obedecerlo. Y hasta le llaman bienhechores. Luego vamos a buscar ese pasaje. Seguramente si usted tiene alguna concordancia y quiere compartir con nosotros, nos puede enviar. Allí en este momento estamos en vivo por la 104.9 y entonces ese pasaje, recuerdo, allí donde Jesús dice que entre la iglesia, o sea, entre los discípulos del Señor, el gobierno será totalmente diferente y no será como en el caso de las naciones, donde los gobernantes se enseñorean,
y allí por supuesto cometen todo tipo de abuso, pero en la iglesia también. O sea que esto ya viene de, podríamos decir, de arrastre, pero seguramente la manera de ejercerlo él la tiene que dar de manera que podamos claramente identificarnos con sus propósitos. Bueno, si alguien que nos está sintonizando encontró el pasaje allí bíblico, nos puede enviar, donde Jesús le decía, ustedes no van, nosotros todavía no lo podemos encontrar, no tenemos aquí una concordancia, dice, ustedes, el gobierno de ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Allí entonces tenemos algunos pasajes que vamos a ir compartiendo en este tema que se relaciona también con la autoridad y ya más de otra manera. Entonces la iglesia de Pérgamo, que tiene su significado de que ha entrado en una relación y ha entrado en un casamiento, por definirlo, con el gobierno, con el Estado. Así entonces el Señor sabía que esto iba a ocurrir dentro de su iglesia y por eso nos advirtió acerca de esta doctrina de los nicolaitas. Vamos a ver un poco más entonces con respecto a esta doctrina, que lo podemos encontrar en el libro de Marcos, primeramente capítulo 9, versículo 33. Luego, si usted está tomando apunte, puede ir a Tercera de Juan, a la carta universal de Juan, allí en el en el versículo 9 al 10 podemos dar lectura también, y luego en Mateo 20. Pero vamos a primeramente entonces a Marcos 9, 33, a ver qué nos dice, qué consejo nos da el Señor, para allí entonces, porque como se ha convertido en una doctrina, y usted tal vez está hace tiempo ya recibiendo la palabra de Dios, pero tal vez no sea la que Dios está queriendo, sino que es una doctrina de Balaán o una doctrina de los nicolaitas, o la enseñanza anteriormente que estuvimos compartiendo de la misma Jezabel. Entonces es necesario que todo esto lo vayamos repasando para no caer en las trampas del enemigo. Capítulo 9 entonces de Marcos, mientras nuestra hermana también busca en la versión, en otra versión, 9:33, damos lectura y dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a algunos de los 12, y le dijo, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todo y el servidor de todo. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, allí tenemos una parte, entonces seguramente luego vamos a ir encontrando ese pasaje. Aquí ya el Señor viene revelando cómo se ejerce la autoridad. El Señor entonces aquí venía escuchando lo que los discípulos venían discutiendo. Y ¿sabe cuál era la discusión entre ellos? Era quién iba a ser el mayor. Por eso algunas personas allí cuando te encontrás en la calle te dicen, ¿quién es tu pastor?
malinterpretando, no es solamente porque quieren saber quién es el hermano que está colaborando en la obra, sino porque lo considera como el mayor. Y muchas veces estos ministerios, por falta de humildad y también por falta de aclarar, lo dejan así, diciendo, sí, pero hermano, yo quiero saber el pastor porque el pastor es la cabeza del diablo, es la cabeza de la iglesia. Mentira del diablo. En todo caso sí puede ser la cabeza del diablo, ¿no? Porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Así que si usted está allí escuchando y de alguna manera está permitiendo que alguno diga que el pastor es la cabeza de la iglesia, o usted tiene un cartel allí afuera o dentro de la iglesia, gloria a Dios, algunos ya han sacado los carteles. Pero si usted todavía tiene alguna inscripción allí que resalte, no hay necesidad, porque el Espíritu Santo, quien le dio el don, sabe cómo usted va a mantener esa autoridad. Y no es precisamente manipulando y maldiciendo como usted va a hacerse respetar como autoridad de Dios. Entonces aquí, entre ellos, miren lo que venían, el Señor le pregunta, pero el Señor sabía cuál era el tema que ellos venían hablando. Y dice, ¿qué disputaban en el camino? O sea, en el camino ya no iban a hacer una obra, pero en el camino ya estaban peleando. ¿Conoce usted alguna gente así? Y es muy triste porque algunos están ocupando cargos que Dios no le dio, imagínense. Por eso es que no se pueden sujetar a ningún ministerio. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo confirmó la tarea que tenemos dentro del cuerpo y hemos recibido también muchos ataques porque Satanás sabía cómo estábamos hablando la verdad, entonces no quería, y de esa manera íbamos a ejercer el ministerio sacando a luz algunas cosas que estaban ocultas. Entonces cuando alguien ejerce una autoridad que no le es dado por Dios, lo único que causa, por supuesto, va a ser dificultad. Y imagínense que a esa persona Dios no lo va a respaldar, ¿no? Aunque sí la gente le puede creer y puede enseñarle. Últimamente hemos encontrado en las redes sociales o en algunos testimonios de personas y pareciera increíble, ¿no? Y es porque la gente no lee la Biblia, o si lee no la entiende, o si la entiende no la quiere obedecer. O sea que mire todas las características que hay, ¿no? Todo eso somos los seres humanos, somos. Sin embargo, Dios tiene mucha paciencia, pero la paciencia de Dios, escuche bien, hermano, hermana, que usted está, la paciencia de Dios no quiere decir que Él está aprobando su conducta o mi conducta. La paciencia de Dios solamente es darle tiempo, como dice el apóstol Pedro, a que usted se arrepienta y reconozca que estuvo equivocado. Luego, ya es la muerte espiritual. ¿Sabe cuántos muertos espirituales hay en las congregaciones? Sin embargo, una vez el Señor mostró que estábamos reunidos en un cementerio. Imagínense qué es lo que hay ahí. La mayoría están muertos. Pero algunos que estaban allí todavía, que todavía tenían algunas obras que están para morir, como dice el Señor allí en Apocalipsis, estaban en otras actividades y no justamente en la que Dios pedía. Pero entonces aquí vamos, porque la hora va avanzando, estamos creo que ya en 40 minutos. Y entonces aquí el Señor Jesús le preguntaba, no es que Jesús no sabía, pero le preguntaba, y ellos se callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, tuvieron vergüenza. ¿Será que empezamos a tener vergüenza de las actitudes que tomamos? La vez pasada hubo una revelación, bueno, hace un tiempo atrás ya, que me quedó grabado. Un hermano me dice, hermano, estuve en una congregación, dice, y tuve este sueño, esta revelación, yo creo que es de Dios, porque yo estaba en la iglesia, mejor dicho, en la casa de oración, allí donde se reúne el pueblo de Dios, y dice, habían perros en ese lugar, y uno de los perros
de color blanco, porque había negros también y había blancos. Uno de los perros blancos allí me ataca y me muerde la Biblia y me rompe, y allí yo me enojo con el perro y lo echo fuera. ¿Sabe lo que significa? Que muchas veces dentro de las congregaciones todavía hay personas que no son ovejas del Señor, sino son perros. O sea, lo único que le interesa es destruir, porque no quiere obedecer la palabra de Dios, y Satanás sabe que no quiere obedecer, entonces es un instrumento más del diablo que del Señor. Pero otra característica del perro, y aquí vamos a volver entonces un poco con el tema de la autoridad, es que piense un poquito usted si tiene un perro en su casa. Gracias, Señor. Un perro que usted lo tiene, lo cuida, le da de comer, y por lo tanto ese perro se considera allí dueño y autoridad. Y cuando una persona llega de afuera, dice, es vigilante, y vigilante viene por la autoridad, ¿no es cierto? Entonces ese perro sale allí, el primero que sale a recibir es el perro. Pero el perro no le dice, por favor, pase, ya mi dueño lo va a atender. El perro no le dice eso. El perro lo ladra y le quiere morder por todo lado. Bueno, allí entonces hay una advertencia del apóstol diciéndonos que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. También nuestra hermana entonces va a estar buscando, recibe un pasaje bíblico recién por teléfono. Y allí, si tenemos el tiempo en esta oportunidad, igual vamos a continuar en los próximos programas. Pero recibimos un pasaje bíblico allá en 1 Corintios, capítulo 3, hermana, por favor, del versículo 10 al 18. Son varios versículos, pero algunos vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura y luego vamos a ir analizando. Entonces, decíamos entonces allí en Filipenses que el Señor a través del apóstol nos advierte que tengamos cuidado. Porque dice, guárdense. No es que usted le va a encerrar al perro, sino dice, tengan cuidado, dice otra versión, que luego podemos buscar, de los perros. Yo hasta allí no entendía mucho cuando leí las primeras veces ese versículo, pero luego la misericordia de Dios me dio a entender. Y luego más adelante dice, guárdense de los malos obreros. Allí ya la cosa se va aclarando. Se refiere a los obreros en la obra de Dios. Y ya para completar, dice el mismo versículo, dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno solo, sin duda que es uno solo, pero la palabra de Dios también es uno solo, como el Espíritu de Dios. O sea, si usted no se conforma a la palabra de Dios, déjeme decirle, y no es para desanimarle, que usted está perdiendo el tiempo. Usted está perdiendo el tiempo en una congregación. Si usted me sintoniza allí a través de internet en otro país de habla hispana, luego Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a traducir los mensajes. Pero fíjese que si usted está escuchando la palabra de Dios, si usted no se quiere conformar a la Biblia, no se quiere conformar a la sana doctrina, no quiere obedecer los mandamientos del Señor, usted está perdiendo el tiempo. Y sabe que otra consecuencia es que lo que le están escuchando están perdiendo el tiempo. Y compartimos también en la escuela bíblica un pasaje allí en el libro de Timoteo, donde el apóstol Pablo le decía a este hombre que era Timoteo, era allí un hombre que fue elegido por Dios, pero necesitaba aún que Dios le instruya a través del apóstol Pablo. Tal vez usted es un elegido del Señor, pero usted no quiere a lo mejor sí, para disimular, dice, yo recibo palabra de Dios, pero en realidad no la recibe, sino más bien se rebela contra la palabra de Dios porque su dirigente le enseñó de una manera. Y ahí quizás vamos a volver un poquito, porque aquí la cosa se va extendiendo y los minutos avanzan. Pero imagínense si usted está en una iglesia donde la doctrina de Balaam,
que lo único que le interesa es tener más dinero y ejercer el poder. ¿Conoce alguna iglesia que se quiere rodear con el poder? Por supuesto que Satanás es muy astuto y le ofrece dinero y todo. Pero si ese ministerio le dice de parte de Dios: mire, señor gobernante, si usted no se arrepiente y usted sigue adorando ídolos, el único lugar que le espera a usted es el infierno. Allí no va a haber plata. Si usted está escuchando y tiene posibilidad de acercarse a un gobernante y sabe que es un idólatra, dígale que se arrepienta. Porque no solamente por el bien de él o de ella, sino por el bien de los que están siendo gobernados. Porque promover esa enseñanza de adorar ídolos no es precisamente lo que Dios dice en la Biblia. Sí, usted que está escuchando, ¿hasta cuándo piensa que Dios le va a repetir lo mismo? Mire, Dios muchas veces repite, pero Dios no es el oro, ¿eh? Llega un momento donde el Señor pone ya fin y dice: bueno, hasta acá llegamos, ya tuviste oportunidad, ahora que no la recibiste ya te vas a ir de este mundo, pero sin salvación. Mire, la palabra que quería compartirles es esta. Allí entonces hasta el versículo 18. Muy bien, allí entonces varios versículos que luego vamos a ir analizando. Hermosos, y agradecemos entonces a nuestro hermano que nos ha enviado. Entonces ya estamos llegando, a ver cómo estamos en la hora, señor operador. 48 minutos, gracias. Entonces tenemos 2 minutos y ya entramos a oración. En realidad debemos entrar un momento antes a la oración, para luego así tener un tiempo, porque el Señor empieza a revelar cosas y queremos que usted sea bendecido a través de la revelación y los dones del Espíritu Santo. Vamos a orar entonces en este momento y luego vamos a ir entonces a un tema musical según el tiempo que nos resta. Amén, hermana. Estamos hablando de eso en este momento y usted que está allí, vamos a continuar entonces, usted que nos está sintonizando a través del www.radiofmuniverso.com, y le vamos a compartir también el audio allí en el grupo de WhatsApp. Pero vamos entonces aquí a orar en este momento. Usted puede sumarse con nosotros y si el Espíritu les revela algo, puede comunicarse con nuestro programa. Amado y soberano, gracias, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera y puede transformar nuestras vidas. Te ruego por ese hombre, por esa mujer que está escuchando, y que tu palabra es un anhelo que hay en su corazón. Sin embargo, hay cosas que no la entiende, y por eso el enemigo, a través de doctrinas falsas, ha confundido, y hoy su alma se encuentra perdida. Por eso te ruego, Dios mío, que tú ilumines por tu Espíritu Santo a toda verdad. No a alguna verdad, sino a toda verdad. Ya estamos en los últimos tiempos, pero aún hay tiempo para la enseñanza. Creemos que no sirve de mucho congregar a multitudes donde no hay enseñanza verdadera y las almas se pierden. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.